Bienvenidos nuevamente a las Salas de Usura, el podcast. Hoy hablaré de series que me gustan bastante y que no pensé que me gustarían, la verdad, ya que son parte de franquicias bastante grandes y uno las ve y piensa, uy, qué flojera intentar ver estas series, pero sin embargo veo por qué a la gente le gustan tanto. Hablo precisamente de franquicias de Japón. Ya entremos a detalle de qué franquicias estoy hablando. Pero antes de empezar me gustaría agradecerles por su apoyo en el podcast de Shoki, que tuvo bastantes visitas y eso es bastante bueno, la verdad. Así que planeo hacerles una reseña de otra serie en particular que me dejó bastante decepcionado, pero ya hablaremos de ella en un podcast siguiente, para que no se le ocurra verla, por favor. Muy bien, ahora sin nada más que agregar a esta pequeña introducción, comencemos. Bien, las franquicias que voy a mencionar son Ultraman, Kamen Rider y Rikyū, que probablemente sean las principales causantes de los ataques epilépticos dentro de Japón por la cantidad de efectos especiales que se lanzan dentro de estas series. Aunque dos series son live action y una de ellas cuenta como anime, no quita que se repitan los mismos patrones de Monstruo de la Semana, por ejemplo. Pero iré por parte. Comenzaré con la franquicia de Ultraman. Es claro que no hablaré de toda la franquicia en su totalidad, ya que no he visto todas las series. Les hablaré más que nada de mi experiencia con estas franquicias. Para empezar, todo comenzó un día en que estaba viendo qué de bueno había en Crunchyroll y me encontré con que tenía estas series de Ultraman, Ultraman Orf y Ultraman X. Yo dije, les daré un vistazo, ya que soy una persona que principalmente ha consumido la mayoría de películas de Godzilla, así que pensé que esto podría ser entretenido. Y vaya que lo fue. Ultraman Orb y Ultraman X pertenecen a la nueva generación de Ultraman y, a diferencia de sus predecesoras, cuentan tan solo con 25 capítulos cada una, por lo que son fácilmente digeribles y su historia no se estanca como en las series anteriores, que solían tener más de 50 capítulos. También cabe mencionar que la calidad de los efectos especiales es excelente y todo se ve bastante bien. Incluso tiene una gran cantidad de humor que en cierta parte no opaca los momentos serios. Como que estas series balancean bien ambas cosas. Incluso me atrevo a decir que su tratamiento de temas serios es bastante bueno. Por ejemplo, en la serie que proseguí a ver después, Ultraman Z, hubo un momento en el que el protagonista tuvo una crisis luego de darse cuenta de que una de sus acciones había terminado en la muerte de un monstruo inocente que solo estaba protegiendo a su hijo. Y desde ahí hay un arco de varios capítulos donde el protagonista está dentro de esta crisis y no sabe qué puede hacer, ni siquiera sabe, por así decirlo, cómo afrontar las siguientes batallas, ya que no tiene el valor para destruir a un monstruo nuevamente. Y aquí también se produce un pensamiento bastante grande y creo que una enseñanza bastante correcta de lo que se debe hacer a continuación. Lo bueno de estas series es que el protagonista no es el único que evoluciona, sino que también va evolucionando el grupo que acompaña al protagonista, ya que siempre suelen trabajar con una especie de cuartel, por así decirlo, que lidia directamente con los monstruos, ya sea intentando saber de ellos, intentando salvarlos o intentando salvar la tierra. Luego de esto decidí echarle un vistazo a las series antiguas, aunque empecé con Ultraman, que técnicamente es la segunda serie de la Ultra Series, como se conoce popularmente en Japón, ya que una serie anterior llamada Ultra Q, que si bien trata sobre humanos enfrentando a monstruos y
no posee ningún gigante de luz enfrentándose a ellos. Es la primera que implementó este formato y empezó a darle competencia a Godzilla, por ejemplo. Dato curioso es que Eiji Tsuburaya, el creador de la Ultra Series, fue co-creador de la franquicia Godzilla. Y no sé si pronuncié bien el nombre, es Tsuburaya. Sí, Tsuburaya. Bien, hablando de la primera Ultraman, creo que la premisa era bastante simple, aunque tampoco mostraba como hacia dónde querían llegar con ello. ¿Qué quiero decir esto? Básicamente, Ultraman llega a la Tierra y por accidente en su persecución de un monstruo termina matando a un ser humano. Entonces se siente culpable y decide fusionarse con ese humano. Si este humano revive y puede empezar a transformarse en Ultraman. Claro que aquí empieza el formato de monstruo de la semana, pero por lo menos en la gran mayoría de capítulos que he visto, cada monstruo no tiene mucho en común con el del capítulo anterior. O sea que no son parte de un grupo o enviados por un villano principal, sino que tienen ninguna relación con el anterior, excepto en capítulos que suelen presentar a una misma especie de alien que aparecen bastante en esta serie. Al ser una de las primeras es bastante simple y los personajes casi ni tienen desarrollo, aunque algunos elementos de capítulos anteriores sí se toman en cuenta en los capítulos subsiguientes. Pero en general los personajes humanos no son muy sobresalientes. Es probable que ni los recuerdes. Generalmente, la mayoría de los fans de esta serie recomiendan empezar por la era Heisei, ya que las series de la era Showa pueden sentirse un poco pero muy de su época por los temas que tocan y el trato a ciertos personajes, por ejemplo. Pero una cosa que sí me agrada es que a pesar de que estas series se sientan añejas, en las series siguientes siempre le rinden respeto a sus antepasados, a pesar de no tener historias tan buenas o elementos demasiado destacables. Pero en fin, a pesar de todo, es una franquicia bastante entretenida. Vamos con la siguiente. La segunda franquicia de las que les hablaré un poco hoy también pertenece al género del tokusatsu, y esta es Kamen Rider. Como todas las franquicias japonesas que llevan bastante tiempo, Kamen Rider empezó en la era Showa y se ha mantenido hasta la actualidad sacando nuevas series cada año, por lo menos desde la era Heisei, ya que en la Showa hubo muchos parones en la serie. En realidad no sé cuál sea el motivo de que hubieran tantas pausas en las emisiones, pero debido al éxito de esta serie se creó Super Sentai, que más tarde sería adaptado en Estados Unidos como Power Rangers. ¿Cómo llegué a esta serie? Pues recuerdo que en mi infancia, mientras cambiaba por los canales de televisión, haber visto el comercial de una serie que se llamaba Kamen Rider, el Caballero Dragón, aunque nunca la vi, se me quedó el nombre grabado. Y ahora más adelante, mientras veía que tenía para ofrecer Amazon Prime, me encontré con una serie llamada Kamen Rider Black. Dije, eso me suena. Entonces decidí verla y un par de más de series de la misma franquicia, a decirles qué tal es. Para empezar, un dato a destacar de esta franquicia es que el nacimiento de los héroes se debe básicamente a los villanos. Y cada uno ciertamente obtiene sus poderes a causa de esto. Por ejemplo, en Black, que es probablemente una de las últimas series de la era Showa,
aunque no tiene que ver nada con las series anteriores y se transcurre en su propia realidad. Por ejemplo, en Black, los antagonistas secuestran al protagonista y a su hermanastro para modificarlos porque ellos están destinados a convertirse en Black Sun y Shadow Moon, quienes serían los reyes de un nuevo mundo. Claro, estos tendrían que pelear entre sí para demostrar quién sería el auténtico rey. Black Sun sería nuestro protagonista, que pelearía desde el lado del bien al ver las atrocidades que hace este culto llamado Gorgon. Tras que Shadow Moon básicamente se volvería el antagonista luego de el episodio 30 más o menos hasta el final de la serie. Claro que la serie, como toda serie de esta era, la trama no avanzaba demasiado durante los primeros episodios, ya que iban más de descubrir sus poderes y pelear contra el villano semanal. Aunque claramente, como aquí tenemos un antagonista principal, también se pueden ir desarrollando un poco los villanos y los personajes secundarios al héroe. Incluso algunos monstruos semanales tienen bastante importancia hacia el final de la serie. El protagonista también es bastante interesante, ya que tiene apariencia como de chico rudo, pero es como la persona más amable que existe. Esto crea una dualidad bastante interesante. Me parece que canta el opening de la propia serie, así que ese es un dato bastante interesante. Pero para no extenderme más, procederé con las demás series que he visto de esta saga. La segunda serie que vi de esta saga fue Amazon Riders, que es un poco alejado del concepto habitual que suele ser para que lo disfruten la población más joven, ya que esta está destinada a un público adulto. Y su nombre se basa en otra serie de la era Showa, aunque esta ocurre más en la actualidad, llamada Kamen Rider Amazon, que muchos dicen que fue cancelada por ser demasiado violenta y presentar demasiada sangre y muerte dentro de su premisa. Amazon Rider conserva esos mismos elementos violentos, pero con una trama de muchos menos capítulos que se dividen en 2 temporadas de 10 cada uno, y en el que nos presentan a unas criaturas llamadas Amazons, que básicamente fueron creadas por un laboratorio y poseen una apariencia humana, aunque cuando necesitan alimentarse liberan una apariencia insectoide. Y obviamente prefieren la carne humana antes que cualquier otra cosa. Esta serie es interesante ya que nos muestra la dualidad de qué raza debe seguir existiendo, por así decirlo. Ya que si ciertamente los humanos son responsables de la naturaleza de los Amazon, ¿por qué los Amazon deben ser eliminados si solo están actuando según su instinto y no son criaturas malas de por sí? El protagonista es una mezcla entre ambos, un humano y un Amazon, y debería decidir básicamente a dónde va a pertenecer. Esta serie me gusta en particular porque todos los personajes tienen su dualidad entre lo que es el bien y el mal. No son personajes planos y van evolucionando a medida que avanza la historia. Sus roles van cambiando de protagonistas a antagonistas recurrentemente. Si bien la primera temporada creo que está mucho mejor que la segunda en términos de trama, es bastante interesante ver cómo amplían el mundo y adaptan un concepto como Kamen Rider a algo completamente distinto. Porque no lo mencioné, pero Kamen Rider originalmente es un guerrero con armadura de saltamontes, y así se ve en la mayoría de las temporadas, menos en las actuales que no parece tanto un animal y tiene formas más distintas. A pesar de tocar temas un poco más sensibles,
De todas formas, hay momentos bastante divertidos. Soy un personaje que parece ser bastante inocente, pero en la segunda temporada cambia toda su personalidad. Pero es bastante interesante ver cómo evoluciona un personaje que era para la risa literalmente y tiene un cambio bastante grande. Sigamos avanzando. También en Amazon estaba la serie Kamen Rider CO, que sería la última de la era Neo Heisei, que acaparía del 2010 al 2019, ya que después iniciaría la era Reiwa. En la era Heisei decidieron dividirlo en dos partes básicamente para hacer que las series de estas eras se sintieran distintas. CEO no es recomendarla verla en un principio, ya que es una serie del 20 aniversario, lo que significa básicamente que aparecerán todos los Kamen Riders de la era Heisei, por lo que es bastante complicado de entender qué está pasando. Y aparte que trata de viajes en el tiempo, así que hay mucho en juego. Y creo que su inicio no es muy bueno, ya que el protagonista cuando empieza es un tanto infantil y no se entiende bien por qué desea lo que desea. Así que por lo menos yo no la pude seguir avanzando. Supongo que una vez que vea las demás series veré si le doy nuevamente una oportunidad. Por último, la serie que estoy viendo actualmente de Kamen Rider es la que está saliendo ahora en la era de Reiwa. Básicamente se llama Kamen Rider Revice y está bastante entretenida y la trama ha avanzado bastante rápido en estos primeros 9 capítulos que se han emitido. Me gusta ya que el protagonista, si bien cumple con su deber de salvar al mundo, no se une a ninguna organización que lo mande a estar salvando el mundo 24/7, ya que él prefiere ayudar en el negocio familiar, ya que básicamente es un hombre que ama a su familia. En esta temporada pelean con algo que llaman el demonio interior, y que cada persona posee dentro de sí claramente. Algunos con deseos más malignos que otros, y con eso aumentar el poder de su demonio. El protagonista no se explica muy bien por qué posee un demonio tan fuerte, ya que en el exterior parece ser una persona bastante buena. Y su demonio tampoco parece ser malo de por sí. De hecho, ambos se convierten en Kamen Rider ya que el protagonista puede controlar a su demonio. Entonces, es una dinámica bastante interesante. Aunque el demonio está más como relevo cómico y aún no tiene desarrollo. Pero creo que la familia en algún punto de la historia, por lo menos 2 miembros de ella conseguirán transformarse también. Creo que es una serie bastante imaginativa. De hecho, en estas eras actuales se nota mucho más que en Ultraman lo exagerado que pueden ser algunos ataques. De hecho, creo que el protagonista ha tenido una transformación nueva cada capítulo, que no creo que sea necesario que tenga tantas transformaciones, pero de todas formas me hace sentir una sensación de progreso, ya que al final del episodio muestran como una especie de estampas que se van poniendo por cada transformación que obtiene, así que en algún punto se completarán y supongo que pasará algo más importante en la historia, aunque todo lo que ha pasado es bastante interesante. Y como último dato, me da bastante risa que los villanos tengan una estética mexicana. Parecen mariachis, la verdad, pero son bastante entretenidos. Y de la última serie que les hablaré hoy es de Pretty Cure, o Precure, como se le conoce a la saga generalmente. ¿Por qué? Porque me gusta bastante esta serie, aunque es la única de las que he reseñado hoy que no tiene series dentro de
la era Showa, ya que esta serie es mucho más actual. Eso no quita que hayan sacado temporadas año tras año. Esta serie pertenece al género de Magical Girl y es bastante interesante, diría yo. Aunque si bien sigue el formato que siguen las otras series de Monstruo de la Semana, cada serie suele presentar un tema distinto. Aunque en un principio las series estaban un poco menos desarrolladas, como la primera Futariwa Precure, era un concepto bastante novedoso, ya que se centraba bastante bien en las batallas. Aunque si bien las batallas siempre terminan con el ataque definitivo, las peleas eran bastante intensas, incluso al nivel de animes que suelen considerarse para varones. Si bien la primera serie y su continuación Max Heart ciertamente funcionaron como protectivo para las demás series que siguieron después, no quita el hecho de que fue bastante novedoso, ya que esta vez solo eran dos chicas que se transformaban solo cuando estaban juntas, ya que por sí solas no podían hacerlo. Lo que era bastante interesante ver en esta dinámica es que eran dos chicas bastante diferentes, una más calmada y estudiosa y la otra con una actitud más fuerte, por así decirlo, y deportista, aunque muy mala en los estudios. Estas personas nunca se habrían hablado antes, de no ser por este vínculo que las une como guerreras mágicas. Es bastante interesante cómo va creciendo su amistad a lo largo de la trama. Aunque en estas primeras temporadas los villanos no eran muy destacables. De hecho, ni siquiera recuerdo muy bien sus nombres. Todo esto mejoró en la tercera temporada, Splash Start, que si bien estéticamente los personajes se parecen mucho a sus predecesores, por lo menos en los capítulos que prosiguen van cambiando bastante el desarrollo de estos. Incluso diría que esta temporada es mucho mejor que Futariwa respecto a los villanos, ya que aquí todos los villanos son bastante carismáticos, excepto el primero que aparece. Se nota que se esforzaron en corregir los errores de la temporada anterior. Incluso las hadas acompañantes son mucho más agradables. Incluso tiene un giro de guión respecto al villano final que es delicioso, por así decirlo. También tiene el estereotipo de que hay un par de villanas que se vuelven buenas, pero el desarrollo de estas dos es tan bueno que no tengo nada de lo que quejarme. No, en realidad sí tengo algo sobre que quejarme, y es que nunca la volvieron cures oficiales. O sea que básicamente el resto de temporadas, cuando hacen crossover con las temporadas anteriores, nunca aparecen. Y eso que queda más que claro que se merecerían un título oficial, ya que se lo han dado a otros personajes que ni siquiera llevan Cure en el nombre. Si bien no me vi completa las dos temporadas siguientes, que básicamente son una secuela una de la otra, sé que aquí son un grupo de 5 y se pierde esa dinámica de estar necesariamente juntas para transformarse. Tener una mayor cantidad de personajes me recuerda un poco más a Sailor Moon. Aunque, claro, estas series siguen más una temática distinta, que es encontrar eso que quieres ser. Ya que muchos lidiamos con ese problema de no saber qué hacer con nuestras vidas cuando somos jóvenes. Incluso diría que Lead, uno nunca sabe lo que quiere realmente. Luego de estas le seguiría Fresh Precure, que es la temporada que vi más recientemente, así que recuerdo mucho mejor. Esta temporada la considero bastante buena dentro de todo. Y es la primera temporada en la que introdujo un elemento que se ha copiado en todas las temporadas posteriores, que es el baile del ending en
animación por computadora. Si bien se ve bastante bien, de hecho es bastante impresionante la animación por computadora que tiene esta serie. Lo que siempre me he preguntado por qué en Sailor Moon Crystal esta animación no se ve tan bien si son de la misma compañía. Fresh tiene un grupo de 4 protagonistas, aunque diría que solo 3 se desarrollan lo suficiente dentro de la trama, ya que la tercera en unirse, Cure Pine, no tiene mucho desarrollo más allá de que es una persona que ama a los animales. Si bien aquí las chicas tienen nombres de frutas en sus transformaciones, como que este no es el tema principal de la temporada. De hecho se centra más en el baile y derrotar a Labyrinth, que es básicamente una dimensión que funciona como una distopía, donde todos creen ser felices, pero han perdido su identidad a causa de esto. Es un concepto bastante interesante para una serie de chicas mágicas, la verdad. Aunque quizás se pudo manejar un poco mejor. Aunque no me puedo quejar, ya que cada temporada como que ha mejorado un poco la anterior en cierto sentido. Toma los mejores elementos de la anterior y agrega otros para hacer aún mejor la mezcla. Y esto se nota mucho, sobre todo en la temporada que viene después. Hard Catch Precure, aclamada por muchos como la mejor temporada de Pretty Cure. Aunque creo que tiene un poco de competencia. En primer lugar, esta temporada nos presenta un tipo distinto de protagonista. No tenemos a la protagonista alegre, gritona, que quiere salvar la vida de todos, sino más bien tenemos a una chica tímida que se esfuerza por intentar cambiar, aunque es un camino bastante difícil para ella. También la acompaña una chica que sería todo lo opuesto a ella, energética y bastante ruidosa, pero que en el fondo esconde muchas inseguridades respecto a sí misma. Esta temporada muchos la clasifican como la temporada más oscura de Pretty Cure, ya que trata temas como la muerte, la depresión y la identidad de género incluso. Aunque esta última no tan bien como podría llevarse a cabo ahora, pero la serie es de hace más de 10 años, así que creo que comprendo un poco por qué no decidieron abordar un poco más profundo en ello. Si bien sí toca esos temas, creo que también lo balancea bastante bien, con momentos bastante divertidos, porque está la temporada con más expresiones faciales de toda la serie, creo yo. Hace que todo se sienta mucho más vivo. Las temporadas anteriores, los personajes no tenían tantas expresiones. De hecho, eran bastante estoicos, por así decirlo. Llega esta temporada y ¡pum!, es un soplo de aire fresco. Yo diría que es lo que hizo a Lola en Pokémon, pero hecho mucho antes. Creo que lo único que no me gusta de esta temporada es el villano final. Siento que en realidad no tiene una motivación fuerte y como que sale de la nada. Ni siquiera sé qué pasó al final con él. Como que no entendí mucho es el arco final. Pero todos los demás tienen un increíble desarrollo. Y todos los secundarios tienen importancia. Aunque en Fresh creo que es mucho más importante, ya que literalmente ahí es donde las Precure hacen algo que no habían hecho en todas las temporadas anteriores, que es revelarle la identidad a sus seres queridos para que no se preocupen cuando ellos desaparezcan para ir a pelear la batalla final. Por último, la última temporada que he visto completa es
Sweet Precure. Esta temporada fue un poco más difícil al principio de ver, ya que las dos protagonistas con las que partimos pelean literalmente cada episodio y es como difícil sentirse bien viendo la serie sabiendo que estas discuten por cualquier cosa. Por suerte eso se acaba más o menos después del episodio 10, cuando empiezan a cooperar realmente y van apareciendo las otras Cure. Aquí también tendríamos el villano que se vuelve bueno, aunque si bien aquí los villanos eran malvados por una razón exterior y no porque ellos quisieran ser malvados de por sí. Creo que la temporada está bastante bien luego de pasado este primer tramo inicial. Esta fue una temporada que se vio bastante afectada por el terremoto del año 2010, por lo que nunca sabremos cuál iba a ser el desarrollo originalmente de esta temporada. Quizás hubiera sido mucho más oscura, pero solo eso quedará en la mente de la gente que la estaba desarrollando y nunca lo sabremos, a menos que no los quieran revelar. En fin, aparte de eso, sé que otra temporada que es aclamada por mucha gente es Go Princess Precure. He visto el primer episodio, he visto que la animación es bastante buena, sobre todo en las batallas. Y parece que en cada capítulo la animación sigue igual de buena, por lo que me parece excelente que se atreva más en el ámbito de desarrollo de las peleas. Aunque si bien vi que los ataques estaban completamente repletos de animación por computadora, creo que lo ocuparon bastante bien y no creo que sea un problema para continuar viendo la serie. Bien, habiendo resumido lo máximo posible un poco sobre estas franquicias, espero que les haya llamado la atención alguna para que podamos comentarla juntos. Y quién sabe, hacer un análisis a profundidad de cada temporada de estas series. La verdad, me gustaría hacer un video así, más a detalle de cada cosa. Pero quedan ustedes si les gustaría ver ese tipo de formato. Muy bien. Creo que no se me queda nada en el tintero, así que coméntenme qué les parece, qué les gustaría ver. Y también si les gusta más este formato o prefieren otro tipo de formato. Estaré atento a sus comentarios, muchas gracias.